Bienvenidos a un nuevo video de diseño para Todis. En esta oportunidad vamos a ver cómo es el testeo de integración para proyectos de Spring Boot que tienen persistencia. ¿Me acompañan? Pasemos entonces a ver cómo son los test de integración en Spring Boot. Para lo cual vamos a tomar como ejemplo profesores y materias en las cuales vemos aquí el modelo de objetos. Un profesor que imparte varias materias y a su vez podríamos decir que cada materia es dada por varios profesores, varios docentes. Esta relación many to many, en realidad dentro del modelo de objetos se ve únicamente como una colección de materias dentro del profesor, ¿no? Materia no conoce a profesor, y una particularidad de este ejemplo es que muestra cómo, pese a que dentro del modelo de objetos no está esa colección, nosotros podemos recuperarla porque el modelo relacional es más flexible. ¿Sí? Entonces, vamos nomás a ver cuáles son todos los requerimientos que está resolviendo este ejercicio. El primero es el más simple que podríamos tener, que es conocer todos los profesores, cuyos datos son ID y nombre completo. También podemos acceder a los datos de un profesor. En ese caso aparece no solamente el ID y el nombre completo, sino que también podemos acceder a los datos de las materias. Podemos actualizar los datos de un profesor mediante una llamada, un método de HTTP put, en el cual le pasamos dentro del path el identificador y dentro del body pasamos un JSON con la información completa. En este caso lo que estamos diciendo es, estamos actualizando al profesor cuyo ID es 3 y le vamos a dejar vacía la lista de materias. Podemos conocer todas las materias tienen un ID, el año dentro de la currícula y el nombre, y finalmente el caso de uso que nos interesa, que es de la misma manera que podemos acceder a los datos de un profesor y nos proporciona la lista de materias que da, acá podemos ver que también podemos ver, dado una materia, cuáles son los profesores que le imparten, ¿no? Pese a que esto, recordemos una vez más, en el modelo de objetos esto no se podría obtener, ¿sí? Vamos a ver de qué manera esto se logra. Pasemos entonces a ver la implementación. El controller de materia, el particular, el que queremos ver es este, al que le pasamos un ID dentro del path, y al recibir ese ID lo que hacemos es delegar hacia un service getMateria, que a su vez tiene toda esta implementación, requiere algunas cuestiones. Por ejemplo, buscar la materia dentro del repositorio y, si no existe, lanzar una excepción que luego será interpretada con un código de error 404 de HTTP como corresponde. Y después tenemos el método propiamente dicho, la query que nosotros queremos tirar para obtener esa información, que es a la que vamos a ver justamente ahora. Hacemos una llamada al repositorio y le pedimos que nos dé, en base al ID, toda la información que nosotros queremos, ¿sí? Y aquí podemos ver del lado derecho cómo se implementa en materia repository, que hereda de CRUD repository, este query que no es trivial, no es el típico ABM C, ¿no?, de consulta que se genera o que te genera automáticamente Spring Boot, ¿no? Entonces lo que nosotros queremos hacer es, sabemos que vamos a partir de profesor. ¿Por qué? Porque profesor, ¿sí? Si hacemos control B, vemos que aquí tenemos el profesor, que es el que conoce sus materias, mientras que nuevamente la materia no tiene una colección. Entonces, si queremos navegar nuestro modelo desde el punto de vista de objetos, estamos forzados a comenzar a partir del profesor y hacer un inner gen contra la colección de materias, ¿no?
¿Cómo es esto de inner join contra la colección de materias si sabemos que por definición de primera forma normal no se permiten atributos multivaluados? Bueno, esto es porque este query que estamos tirando es un query de JPA, ¿no? de Java Persistent API, lo que implica que estamos trabajando desde el punto de vista del modelo de objetos. Tenemos otra opción, tenemos la opción de tirar un raw query, ¿sí? que podríamos utilizar acá, una anotación. Esa nos permite trabajar desde el punto de vista del modelo relacional, ¿sí? Eso requiere que conozcamos los nombres exactos de las tablas con las que se mapean, ¿no? y tengamos que hacer el join no solamente de materia a profesor, porque eso no existe, ¿no? O sea, no podemos pasar de materia a profesor sin pasar por la tabla asociativa, ¿no? La tabla que se genera entre materia y profesor, ¿no? que liga el ID o el identificador de profesor y el ID o identificador de materia en una tabla aparte, ¿no? Esa tabla aparte acá dentro del modelo de objetos no la estamos teniendo, ¿no? Pero una vez que tenemos esta posibilidad, ¿no? Sabiendo que vamos a partir siempre de una materia, vamos a poder sacar toda la lista de profesores, filtrando por el ID, ¿no? El ID, este 2.id es el que machea contra el parámetro que estamos recibiendo dentro de la definición del método. Y después lo que tenemos aquí son, bueno, la proyección nos da 5 campos, ¿no? ID, nombre, año, profesor ID y profesor nombre. Esos tienen que coincidir, por supuesto, con la lista, ya que esto es un producto cartesiano, tiene que dar una lista de elementos cuyo tipo respete el query que estamos tirando. Con control V lo vemos y acá vemos cómo se define mediante una interfaz esos 5 atributos, ¿sí? El único detalle interesante es que, fíjense que nosotros tenemos acá, vamos a ver si lo podemos llevar acá, ¿no? Acá tenemos ID, eso por convención se representa con una función que devuelve getID cuyo tipo de datos es long. Después tenemos el nombre, ¿sí? Que acá no existe un getNombre, pero existe el getNombre lindo y está asociado, está agregada una anotación @value, que va a trabajar sobre targetNombre, ¿no? Donde target va a ser el query que nosotros estamos tirando y nombre tiene que ser alguno de los campos que participen dentro de este query. Claramente, si nosotros escribimos nombre 2, estamos rompiendo esa convención, ¿sí? Tiene, digamos, este nombre de campo tiene que respetar alguno de los campos que están dentro del query. Y eso lo que me permite es que materia full row de DTO no tiene que tener un método getNombre, sino que puedo ponerle el nombre que yo quiera, ¿no? En este caso, didácticamente le ponemos getNombre lindo. El resto se mapea exactamente igual, ¿sí? Toda esta explicación tiene sentido, digamos, para primera cosa que queremos mostrar en el video es mi modelo de objetos no necesita tener una relación bidireccional cuando tengo una relación many to many o many to one, ¿no? De hecho, tener una relación bidireccional implica un mayor costo de mantenimiento, el riesgo de entrar en ciclos cuando yo hago una serialización a JSON, y además, bueno, el hecho de, por supuesto, mantener sincronizadas ambas relaciones tiene un costo que hay que estar dispuesto a pagarlo. Entonces, esta es la resolución. Acá traemos el producto cartesiano. Básicamente lo que más nos importa son los datos de los profesores, y finalmente lo que hacemos acá es generar un nuevo objeto, es un DTO específico que lo que tiene es justamente la información como nosotros queremos devolverla en nuestro endpoint, ¿sí? Es decir, el ID de la materia, el nombre de la materia, el año y después la lista de profesores, donde acá reutilizamos el profesor DTO que habíamos usado para el primero de los endpoints, ¿sí? Eso lo que nos permite es básicamente tener este
este elemento de este tipo, que es de tipo materia DTO. Ahora vamos a la segunda parte, que va a ser la que nos va a tocar hablar a nosotros, que es, bueno, cómo testeamos esto y qué alternativas tenemos, ¿no? Los test de integración de Spring Boot que nosotros vamos a definir están en esta parte de la pirámide. Por lo tanto, van a requerir mayor esfuerzo y van a tardar más tiempo en ejecutarse que los test unitarios que anteriormente hemos conocido, ¿no? En materias anteriores. Ese testeo de integración que nosotros vamos a hacer va a cubrir principalmente el camino feliz, ¿no? Y algunos casos que nosotros sabemos que se van a dar con frecuencia. Todavía en la pirámide hay test que requieren mayor esfuerzo, mayor inversión en desarrollar, como los test end-to-end o incluso las pruebas manuales. Pero estos test de integración vamos a ver que van a ir de menor a mayor y que van a llegar a cubrir una gran parte de nuestra arquitectura. Los primeros test que vamos a conocer son los @data_jpa_test, que dentro de la arquitectura de Spring Boot que nosotros hemos visto, el que trabaja con endpoints modelados a partir de las clases controller, que delegan a su vez los services, la parte transaccional, y el que orquesta las llamadas a los objetos repository y a los objetos de dominio que se mapean contra las reglas de negocio. Los primeros dos componentes, ¿no? Los controles y los services, no van a ser cubiertos por estos tests, ¿no? Que van a atacar directamente a los objetos repository y a los objetos de dominio. En particular, los que nos interesan a nosotros son los que se persisten, ¿sí? Además, por el solo hecho de tener la notación @data_jpa_test, Spring Boot va a configurar automáticamente una base de datos H2 que respeta el modelo relacional pero trabaja en memoria. Vamos a ver entonces cómo es que se implementan estos tests. Bien, una cosa interesante que vamos a ver aquí es la clase se anota con @data_jpa_test y eso permite que yo pueda autoguidear los repositorios, por ejemplo en este caso materia y profesor. El de profesor lo dejo porque me va a servir más adelante. Vemos qué pasa, por ejemplo, en este test, con este query en particular. Si yo le pido al repository que me haga la búsqueda de una materia que no tiene profesores que la den. Entonces, eso se puede resolver bastante fácil. Vamos a crear una materia invocando al repositorio. Recordamos que hay métodos que se autogeneran, que no están en la interfaz porque se extiende de CRUD repository. Entonces tenemos el método save, por ejemplo, que dado que se está utilizando CRUD repository de materia, save va a requerir que traigamos una materia. Entonces vamos a crear una materia cuyo nombre puede ser geometría analítica y el año es primer año, ¿sí? Nos falta por lo menos un paréntesis más y ahí ya tenemos en la parte de range la creación de una materia, ¿no? Y una cosa interesante también es, dentro del data_jpa_test no vamos a asumir que existe nada en la base de datos y vamos a crear y a destruir posteriormente la información que nosotros generemos en cada test. Eso lo que nos permite es garantizar la misma independencia que teníamos cuando ejecutábamos test de unitarios en JUnit o cualquier otro framework de testeo. ¿Cuál sería nuestro act? Bueno, en el act vamos a hacer la llamada, ¿no?, a materia repository de nuestro
System Under Test, que es el método find full by ID de materia repository. ¿Qué ID le vamos a pasar? El ID de la materia que acabamos de crear. Y bueno, ¿cuál es nuestra expectativa? O sea, ¿qué es lo que estamos esperando? Estamos esperando que las materias estén vacías, ¿sí? ¿Por qué estén vacías? Porque bueno, de la forma que está construido este query, solamente podemos llegar a conocer las materias o sea, de un profesor si tenemos profesor. Si no tenemos profesor, este query no puede llegar a ningún buen puerto, ¿no? Entonces vamos a ejecutar el test y vamos a ver si pasa correctamente. Esto podríamos considerarlo tanto un bug como un feature, ¿sí? O sea, en este caso, pero lo que nos interesa en particular contar es que este test está probando una funcionalidad porque el query es complejo, si el query no es trivial. Entonces tiene sentido crear un data.jpa test cuando tenemos un query complejo que queremos testear en forma un poquito más acotada que los tests que vamos a ver a continuación. Esto afortunadamente pasó, ¿sí? Y lo que podríamos hacer es, bueno, podemos comprobar que no hay ningún efecto lo que se ejecuta en este test, ¿no? O sea, podríamos tranquilamente hacer lo siguiente, ¿no? Vamos a sacar esto de aquí porque podemos tirar un find all en materia repository, ¿no? Y eso nos va a traer una cantidad, o incluso podríamos hacer un count de esto, ¿no? Y guardarlo en una referencia a cantidad de materias, y lo que podríamos decir es que estamos esperando que la cantidad de materias sea 0. Y lo que podríamos decir es que los tests no producen efecto en los tests siguientes. Este es un test que no vamos a dejar, simplemente tiene sentido como ejemplo didáctico para este vídeo comprobar que podemos ejecutar ambos tests, y no importa el orden, obviamente que si ejecuta primero este no va a tener tanto sentido, pero si nosotros lo que creamos acá en este test original que prueba que el find full by ID necesita profesores, fíjense que primero ejecuté este test que creaba una materia y después ejecuté este otro test que hacía un count o un find all, ¿no?, de todas las materias que había, y no hay materias, ¿no? Entonces esto prueba que en cada uno de los tests se resetea el juego de datos, y esto me permite a mí bueno, trabajar los tests en forma absolutamente independiente. Pero bueno, este es un test didáctico, así que permiso, lo voy a borrar, o sea, no tiene tanto sentido. Igual no se asusten, no hace falta que busquen en los videos en cada segundo, porque en el ejemplo que les dejamos está algo similar a lo que acabo de escribir. Bien, entonces el último test que vamos a escribir aquí es que, bueno, yo quiero verificar que efectivamente el query me devuelva el producto cartesiano, ¿no? O sea, hagamos eso, ¿no? Entonces, al consultar los datos de una materia, obtengo el producto cartesiano. Entonces, bueno, nuevamente tengo que echar mano, ¿no?, a crear materias. Vamos a copiar más una range y de paso el act, ¿no? Y vamos a tener que crear esta materia, podría ser geometría analítica, y vamos a crear a partir del profesor dos profesores que dan esa materia. Vamos a tener un profesor completo cuyo nombre es nombre 1, si no me voy a esforzar demasiado en darle un nombre lindo.
y le vamos a agregar como materia la materia que acabamos de crear anteriormente, ¿no? Vamos a agrandar un poquito más, así se ve mejor. Ahí. Ahí está. Es más, vamos a cerrar esto ya. Creo que se entendió lo que hacía. Y lo mismo vamos a hacer con un segundo profesor, al que le vamos a agregar la misma materia. Creo que me faltaba cerrar esto, ¿no? Profesor, sí. Claramente me estaba faltando. Ahí está, perfecto. ¿Sí? Creamos el profesor, le agregamos la materia. Todo esto es lo que nosotros guardamos. Si todo esto resulta medio confuso, podemos refactorizar y extraer una variable, ¿no? Como profesor 2, ¿no? Esto quizás les ayude como primer paso, ¿no? a entender qué es lo que estamos haciendo en toda esta parte. Y de paso, bueno, como que nos va dando una pista de que esto podría refactorizarse. Pero como el refactor me quita el foco de lo que estoy haciendo, ¿no? Yo prefiero mantenerlo esto lo más simple posible. Agrego la materia, agrego el profesor y le asocio la materia. Y acá hago la llamada a materias, perdón, a materia repository find full by ID. Esto me devuelve una lista de materias. En realidad no es cierto, no es una materia, sino devuelve una lista de materia full row de TO. Entonces, acá la pregunta es, ¿qué pongo en el assert? ¿Qué hago en el assert? Bien, el assert que vamos a hacer es bastante simple. Podría ser un poquito más granular, podríamos tratar de tener un poquito más de seguridad respecto a la información que devuelve, pero eso también va en contra de la mantenibilidad, ¿no? Mientras más exhaustivos seamos en nuestras aserciones, bueno, tanto más complejo luego será mantenerlo, porque cualquier cosa que cambie, yo modifico el campo, algún campo de lo que yo estoy trayendo, eso va a romper posiblemente los tests. Entonces, por ahora lo que yo quiero ver es, bueno, quiero probar que se devuelve un producto cartesiano. Entonces lo mejor que puedo hacer es decir, bueno, si tengo dos profesores y una materia, eso tiene que devolver dos filas, ¿no? El 2 por 1. Entonces vamos a hacer exactamente eso, ¿no? Comprobar que materia size es 2, ¿no? Y podemos ejecutar este test en forma individual, como aconseja TDD, aunque bueno, yo ya rompí más o menos 15 reglas de TDD, estoy multado de por vida, ¿sí? Pero una cosa interesante es que el test no solamente pasa, ¿no? Sino que bueno, ya estamos teniendo un buen grado de cobertura de una parte de nuestra aplicación, ¿no? De la parte del repositorio y de la parte de los objetos de dominio. Y esos tests están corriendo relativamente rápido, no es que no tarden, porque como acá vamos a ver, ¿no? Estamos levantando un contexto de Spring. Es necesario levantar un contexto de Spring, aunque no estamos levantando todo ese contexto de Spring, ¿no? Y estamos trabajando con ciertas definiciones que ayudan a que esto funcione en un segundo y 155 milisegundos, ¿no? Y si ejecutamos todos los tests, vamos a ver que no se suma en forma aritmética, ni mucho menos exponencial, ¿no? La cantidad de tiempo, ¿no? Como que hay un cierto tiempo de levantar el contexto que en general, bueno, va a ser fijo, y después los tests adicionales no suman esa misma cantidad, ¿no? que corren en bastante menos tiempo. Pero bueno, sí, lo que pasa es que hay una parte que es prácticamente la mitad de nuestros componentes,
¿no? Que no estamos testeando, ¿no? Nos falta el controller y nos falta el service. Vamos a ver entonces la segunda variante de testeos de integración que nos ofrece Spring Boot. La segunda variante corresponde a los tests anotados con @webmbctest, que si uno los ve a simple vista dice, bueno, es la otra mitad, pero en realidad, bueno, no es tanto la otra mitad, sino que se concentran exclusivamente en el controller, en cómo procesan las entradas, cómo es la serialización de la salida, cómo hidrata o deserializa el body en objetos de dominio u objetos que trabajen con la transformación estilo DTO. Y por lo general lo que uno suele hacer cuando trabaja con los web MVC test es moquear los services de manera de preconfigurar las posibles respuestas que vamos a obtener. Entonces son test bastante aislados, no corresponden a un testeo de integración como nosotros lo acostumbramos, aunque en realidad sí intervienen varios componentes que nosotros no estamos viendo, ¿no? O sea, interviene Jackson para la serialización y la deserialización si estamos trabajando con JSON o bueno, podríamos trabajar con cualquier variante de XML también. Interviene el framework mismo de Spring Boot para, por ejemplo, el manejo de errores, ¿no? Porque vamos a testear, por ejemplo, que las respuestas sean 200 o 404. Pero sí es verdad que en lo que se hace al testeo de punta a punta de nuestra arquitectura, y si nos quedamos un poquito cortos. Vamos a contarles un ejemplo ya implementado para que este video no se extienda demasiado. Bien, vamos a ver un test de web MVC. El que estamos viendo testea el endpoint que nosotros habíamos estado viendo antes, ¿no? En el cual le pasamos el ID de una materia y nos devuelve la información de esa materia, incluyendo los profesores que la dan. Por lo tanto, lo primero que hacemos para definir nuestro test es, además de la anotación web MVC test, le estamos diciendo acá sobre qué controllers vamos a estar trabajando. Eso lo que permite es que cuando levante el test únicamente va a estar armando un contexto para ese controller, es decir, todos los otros controllers no van a estar levantando, por lo tanto ganamos en performance respecto a estos tests. La segunda cosa que tenemos que saber es que vamos a utilizar mock MVC, que es un objeto bastante útil para simular la llamada a un endpoint, como si estuviéramos en Postman, Insomnia o incluso desde cualquier frontend. Entonces el objeto que nos va a servir para estas cuestiones es mock MVC, que nos lo provee obviamente Spring Boot. Es parte del framework de testeo que nos trae Spring Boot. Y después lo que vamos a tener que hacer aquí es, vamos a definir que materia service va a estar moqueado, ¿sí? El comportamiento de materia service se lo vamos a dar. En particular armé un test bastante sencillo. Podríamos decir, bueno, que materia service, cuando le pidamos la materia, nos dé cierta información, pero aquí lo que voy a hacer es decirle que cuando nos pidan la información de la materia 1, le vamos a decir que esa materia no existe. Para poder invocar a esta estructura when then answer propia de Mockito, lo que tenemos que hacer es anotar al service como un mock bean. Eso va a hacer que dentro del controller que está usando el service, este AutoWire funcione con el bean que se inyecta mediante este mock bean en el test, ¿no? Entonces la instancia que nosotros vamos a inyectar al controller va a ser un mock y no va a ser el service real. De lo contrario, bueno, también otra cosa que va a pasar es que va a dar error, ¿no? O sea, si ustedes no definen un comportamiento, o sea, un tipo de anotación
para este bin, para este service, cuando levanten el controller en el test, se va a romper, porque el AutoWire no va a funcionar. Como si funciona cuando ustedes levantan el contexto full de Spring Boot, ¿no? En la aplicación. Entonces, dos cosas: definimos que materia service va a estar gobernado por un mock de Mockito, y la forma en que va a funcionar suele depender, bueno, podríamos definirlo en un before each, pero en este caso yo no quiero que tire error en todos los casos, entonces solamente para este test lo que estoy diciendo es forzar ese not found exception. Forzar esa excepción, de manera que ¿qué es lo que estamos testeando acá? ¿No? O sea, una cosa que podríamos perder de vista. No, lo que estamos testeando es que cuando yo llamo al endpoint y le paso materias 1, eso se traduce como una llamada al service que va a tirar un error, y como consecuencia de eso lo que yo estoy esperando es que el endpoint devuelva un 404. Y eso es lo que estamos testeando acá. No testeamos el mensaje de error porque obviamente eso lo vuelve menos resiliente, ¿no? Es decir, es más difícil de mantener cuando yo estoy agregando mensajes que por ahí se podrían internacionalizar, ¿no? Entonces vamos a ejecutar este test. Por supuesto, el alcance de este test es bastante más chico de lo que vamos a ver a continuación. Y una vez que levanta la Virtual Machine, cosa que, bueno, cuesta a cada uno de los tests, fíjense que en 238 milisegundos acaba de devolvernos el 404 y el test acaba de pasar. Así que bueno, sí, alcances limitados. En general, el WebMC test no suelen ser demasiado interesantes estos tests comparados con los test de integración que vamos a ver ahora. La tercera y última variante de esta noche, o este día, es @Spring Boot Test, que, como estamos viendo aquí, abarca de punta a punta controllers, services, repositories y los objetos de dominio, e incluso nos permiten configurar en nuestro archivo application, o incluso en la application guión el environment que nosotros queramos definir, si queremos pegarle una base relacional de verdad, ¿no? Una base de datos existente, o queremos usar una base de datos in memory, ¿no? Esto se puede configurar en cualquier archivo application que nosotros necesitemos, ¿no? Entonces ahora sí vamos a ver cómo es la implementación para este caso. Bien, aquí tenemos nuestra materia controller test, que está anotada como Spring Boot Test, pero también tiene algunas otras anotaciones importantes. Una es que, dado que no estamos ahora usando WebMVC Test, vamos a necesitar decirle que configure mock MVC, que también vamos a utilizar en estos tests. Y además vamos a definirle un perfil activo como test. Esto lo que nos permite es trabajar mediante un shift podemos ver aquí application test. Ven aquí, este application test, ¿no? Es el archivo de configuración que se va a tomar para este profile, ¿no? Es decir, lo que pasa es que nosotros tenemos un archivo application en el cual estamos usando una base de datos MySQL, ¿no? Esto es lo que ocurre cuando yo levanto la aplicación, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo ejecuto test que hacen actualizaciones, ¿no? Que producen un efecto colateral y eso podría afectarme la base? Bueno, una opción es tener una base dedicada para ejecutar los tests, la otra es tener una base de datos in memory. Obviamente que tener una base de datos en memoria tiene desventajas, como por ejemplo que el hecho de que no estamos ejecutando esto contra una base de datos real, ¿no? Entonces siempre hay un riesgo de encontrarnos con algo que no estuvimos testeando antes, ¿no? Por otra parte, la ventaja que tiene tener una base de datos in memory es que obviamente ejecuta un poco más rápido. Bien, una vez que pasamos
a la parte de atributos, tenemos nuevamente nuestro mock MVC y nuestro materia repository que está inyectado por motivos que a continuación vamos a ver. Entonces, ¿cómo hacemos el mismo test que habíamos visto antes de WebMVC a partir de un testeo más sesudo, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos probar que cuando le mandamos una materia que no existe, recibimos un código de error 404? Bueno, algo más interesante podría ser pedirle a mockMVC que haga una llamada al endpoint, pasándole como dirección materias, ¿sí? Y alguna ID que no exista, ¿no? O sea, podría ser este ID arbitrario, podríamos tener o sea, una cuestión algorítmica como sacar el count de todas las materias y agregarle uno, como para asumir que no puede haber un ID en la base de datos. Si tengo 5 materias, no debería existir el ID 6, ¿sí? Pero bueno, este es más fácil de obtener y digamos, no sirve para estos fines prácticos. Una vez que tenemos hecho el perform, hay una forma de probarlo bastante interesante, trabajando con los matchers que nos provee Spring Boot, y en particular hay un mockMVC matchers que trabaja sobre el status, y en particular uno que nos devuelve justamente ese is not found. Fíjense que incluso si lo comparamos con el test anterior, no requiere, por ejemplo, el moqueo que habíamos hecho aquí de nuestra materia service, ¿no? Es decir, incluso no solamente es más abarcativo, sino que es más simple, ¿no? Podemos ejecutarlo para ver que esto funciona correctamente. De todas maneras, yo tengo la obligación de decir, para mí este test es un poquito más respetable, ¿no? Es un test más serio, porque acá no solamente le estamos pegando al endpoint y estamos verificando que el endpoint funciona correctamente, sino que también estamos yendo del endpoint del controller hacia nuestro service, ¿sí? Estamos haciendo justamente esto, y el service está delegando en el repository, ¿no? La otra cuestión que no sé si pasó por alto, bueno, vemos que tarda un poco más, ¿no? Tarda un poquito más, yo diría que casi 2.5 veces más, porque no solamente levanta el contexto, sino que lo que está haciendo es levantando el initializer que nosotros definimos, ¿no? Es decir, está creando todo un juego de datos que se puede ver aquí en profesores Bootstrap. Sí, lo tenemos aquí. Este init que tenemos aquí se está ejecutando, en principio una sola vez, ¿sí? Que eso nos permite tener un juego de datos, aunque también es una contra, ¿no? Porque estoy atando mis tests al Bootstrap, eso no sé si es algo que yo quiero. Entonces volvamos a nuestro test de integración, ¿sí? Que pasó exitosamente, ¿sí? Pero acá estamos teniendo un mayor grado de testeo, ¿no? De cobertura, y estamos haciendo testeo sobre el controller, sobre el service, sobre el repository. Pasemos al segundo test, un segundo test interesante, que es, en el ejemplo anterior de DataJPA, estábamos validando que si no teníamos docentes, el query de find full by ID nos devolvía una lista vacía. Aquí lo que queremos ver es que no pase eso cuando yo llame al endpoint, ¿no? Es decir, yo lo que quiero crear una materia que no tenga profesores, y cuando yo pregunte por ese mediante el endpoint por esa materia, me tiene que devolver la información de la materia, pero en la lista de profesores tiene que venir una lista vacía, ¿no? O sea, no tiene que decirme que no existe la materia, ¿no? Eso es lo que estamos testeando acá, porque justamente
lo primero que hacemos es validar que la materia exista en la lista de materias de nuestro repository. Después sí hacemos esta otra llamada, y en el caso, bueno, de que no tengamos éxito porque no tenemos profesores, devolveremos una lista vacía de profesores. Eso es lo que queremos hacer, ¿no? Entonces, y queremos probar que esto funciona así, ¿no? Y vemos acá que este test es mucho más valioso a los fines prácticos del usuario del test anterior que nosotros hicimos, ¿no? Pero el test anterior del Data JPA puede ser interesante a los fines de testear únicamente el query. Entonces, bueno, vamos nomás a hacer la búsqueda de una materia que no tiene profesores. Entonces, que puede ser algo como repomaterias.findByNombre, y ¿sí? Buscamos en la materia sin profesores. Esto, digamos, de nuevo, tiene una dependencia que no está buena, ¿sí? Que es, nosotros creamos aquí una materia, sistemas operativos, que no va a tener profesores, ¿sí? Eso requiere que se ejecute este init. Si yo cambio esa configuración, este test se puede romper. La alternativa a eso podría ser generar una materia nosotros, ¿no? De hecho podríamos hacer eso. Ya que estamos por aquí, vamos a irnos al materia repository test y vamos a hacer justamente eso, ¿no? Podemos aprovechar a sacarnos esta línea y llevárnosla al controller, ¿no? Y esta sería el equivalente a materia sin profesores, y bueno, acá se llama distinto, repomaterias. Vamos a poder generar nuestro propio juego de datos, que es algo que lo vuelve al test menos proclive a que se rompa, ¿no? Entonces, ya sabemos que esta materia no tiene profesores. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Bueno, lo que tenemos que hacer es invocar a mockmbc, ¿no? Nuevamente hacemos un get de la materia, ¿no? Y para poder obtener la información de la materia que necesitamos, vamos a interpolarle a materia profesores, perdón, la materia sin profesores, así se dice, .id. Una vez que hicimos la llamada, eso nos va a devolver el JSON. Primero que nada, lo que estamos esperando es que en los resultados el estado sea OK, ¿no? O sea, no tiene que ser not found. Segunda cosa que debería pasar, ¿no? Es que yo puedo investigar por el JSON path, ¿no? O sea, puedo hacer cualquier tipo de consulta por el JSON path. ¿Qué es el JSON path? Bueno, es algo muy similar a lo que hemos visto acá, ¿no? Entonces, yo puedo preguntar, por ejemplo, pesos, nombre, y eso me da paradigmas de programación, ¿no? Puedo pedir pesos ID y eso me da 2, ¿no? Y también podría pedir, perdón, esto no estaba bien, esto es pesos.profesores sub 0, y eso me da el nombre, perdón, no el nombre, el JSON con la información del primer profesor o con la información del segundo profesor, ¿no? Ese JSON path es una forma de poder encontrar dentro de un JSON cierta información, y esta es la forma en que yo puedo hacer macheos. Hay otra que ustedes pueden ver en profesores controller test. A mí en particular me gusta más esta, porque no requiere trabajar con mappers a manopla, ¿no? Y lo que le vamos a decir es, bueno, esa información que está en el raíz de tu JSON, ¿sí? El atributo nombre tiene que ser ni más ni menos que el nombre de la materia que yo te dije, ¿no? Claro, materia sin profesores, ¿no? Y lo mismo podemos hacer, ¿no? Habría que ver si esto lo queremos hacer para cada uno de los atributos. Si tengo 12 atributos, voy a hacerlo para cada uno. Bueno, como son pocos y no me cuesta tanto, y este es un ejemplo didáctico, se los estoy contando. Y lo último que falta es, bueno, no solamente tengo nombre y tengo ID, sino que también tengo profesores. Bueno, lo que yo acá quiero no es que sea igual a un valor específico, sino que quiero que sea vacío.
Entonces aquí tenemos nuestro range, y el assert es todo esto, ¿no? Está un poquito mezclado, ¿no? Yo llamo a este endpoint y tiene que darme 200, y los valores que yo espero son todos estos, ¿no? Profesores que tiene que ser una lista vacía, y tiene que haber información de la materia que yo pasé. Vamos a ejecutar este test para verificar que todo anda bien. Y con los sonidos de redoblantes vemos que tarda bastante más, ¿no? O sea, lo primero que se puede apreciar es que un test de punta a punta tarda mucho más, ¿no? O sea, tarda 1,5 segundos casi en ejecutar esto, ¿no? Y no tiene que ver exclusivamente con este save que está acá, sino con levantar el contexto con el init, ¿no? O sea, si yo vuelvo a ejecutar todos los tests que están acá en materia de controller test, ¿sí? Vamos a ver que, de nuevo, no es que cada uno de los tests tarda 1,5 segundos, pero levantar el contexto, ejecutar el initializer, y bueno, previamente hay que construir, aun cuando es una base de datos en memoria, hay que construir la estructura de las tablas, ¿no? y después hacer la inserción, ¿no? Eso hace que tarde, ¿no? O sea, fíjense que tarda en total casi 2 segundos, ¿no? Y que bueno, están junto con otros test que estaban dando vueltas por acá. Pero bueno, sin dudas, estos tests son los tests que mejor cobertura tienen, los que más lentos corren, los que más esfuerzo requieren, ¿sí? Y una serie de cosas que vamos a ver en la próxima slide. Algunas recomendaciones adicionales. Trabajar con una notación que se llama DirtIsContext, que se puede aplicar a un método o una clase, produce que levantemos un contexto de cero, ¿no? Puede ser en cada uno de los tests de una clase, o bien en un test en particular. En cualquiera de los dos casos, lo que pasa es que obviamente vamos a tardar más en resolver el test, y que nuestro IDE además se va a poner bastante pesado. Así que la recomendación es, mientras sea posible, tratar de que cada uno de los tests se mantenga lo más independiente posible de los demás, ¿sí? O sea, es decir, absolutamente independiente, y hemos visto algunos mecanismos para lograr eso. La otra pregunta que podemos hacernos es, bueno, ¿necesito una base de datos in memory, o porque quiero rapidez y quiero poder ejecutar los tests localmente en forma rápida, o quiero tener más seguridad de que le estoy pegando una base de verdad y estoy teniendo un testeo de integración lo más completo posible, ¿no? O sea, algunas alternativas son, quizá puedo ejecutar localmente en una base de datos in memory y tener el CI, ¿no? Tener en GitHub Actions la posibilidad de correr contra una base de datos real, ¿no? Que se configura, ¿no? Y que no tiene ninguna posibilidad de afectar a usuarios testeando nuestra aplicación. En general, Spring Boot Test es la opción que vamos a recomendar que utilices, tanto en forma académica como en lo laboral, por todo lo que mencionábamos anteriormente sobre la cobertura. Pero vamos a darle la mención al Data JPA Test para casos en los que queremos testear queries complejos. Esto ha sido todo por hoy, y nos vemos en un próximo video, así que chau chau.